Saludos, muy buenas noches. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Contacto 23, que hoy cuenta con la presencia del doctor Pedro Roa, quien es neurólogo y también, en calidad de tal, es el director del Departamento de Neurología de CEDIMAT, académico de UNIBE. Con él vamos a tratar un tema sumamente fastidioso, necio y preocupante para aquellas personas que lo padecen. La mayoría de personas, yo me atrevería a decir, que desconocen un nervio que tiene por nombre trigémino. Pero ¿qué sucede? Que ese nervio es el responsable de la neuralgia neuralgia del trigémino. Pero bien, como ustedes pueden ver, esto es peligroso para las personas que no son expertas, especialistas, médicos, entrar en explicaciones del trigémino. Por eso contamos con la presencia del doctor Roa. Doctor, un placer contar con su presencia. Muy buenas noches, Rafael. Gracias por la gentil invitación que me haces y espero poder colaborar contigo en la evaluación de la neuralgia del trigémino. Yo sé que va a ser un programa sumamente interesante porque el trigémino llama mucho la atención. ¿Me equivoco cuando digo que pocas personas lo conocen? No, es correcto, porque no es una condición frecuente. De hecho, se estima 12 por cada 100.000 personas al año van a tener una condición parecida a esta. ¿Y por qué esa estadística? 12 por cada 100.000. 100.000 es una condición rara. Sí, es muy mínima, diríamos incluso. Pero ¿por qué al año? Bueno, lo que pasa es que las incidencias se miden a un año y se miden en función de 100.000 personas. Por cada 100.000 personas, ¿qué incidencia tiene una condición en la sociedad? Sí. Eso es lo que se estima de este padecimiento, que es un padecimiento bastante amplio porque involucra el dolor en manifestaciones de tipo paroxística, y cuando nosotros decimos eso es como un dolor que aparece por corto tiempo y desaparece por completo. ¿Qué tan corto? Segundos, diríamos. Son segundos, sí. Son segundos en la mayoría de los casos. Hay casos donde pueden aparecer descargas como en salvas, que van a ocurrir 1, 2, 3, 4, 5 veces y se detienen para volver a dar lugar nuevamente a este tipo de crisis. Haciendo una comparación, ahora que usted dice descarga, se utiliza en el área energética, no tiene que ver con una descarga energética. Porque en realidad son descargas eléctricas. Eléctricas. Sí. El potencial de acción de un nervio es un potencial eléctrico, es una corriente eléctrica que viaja por un elemento neural y que da paso a una acción o a una sensación. Sí. Para continuar, sería bueno definir el trigémino, el nervio trigémino, y tenemos una imagen para que usted pueda ilustrar mejor a nuestros televidentes. Sí, ustedes pueden ver que este nervio es el encargado de toda la sensibilidad de la cara, que este nervio tiene característicamente 3 grandes ramas y por eso se llama trigémino, como si fuera un tridente, con 3 ramas que van dirigidas fundamentalmente al área alrededor del ojo, orbitaria, la rama que va al maxilar o la parte de la mejilla, y una rama mandibular que va a toda la parte del mentón y el ala tanto horizontal como ascendente de la mandíbula. Dos cosas, doctor. Veo que en la parte oftálmica se va hacia encima del ojo. Sí, así es. En el caso mandibular, muy cerca de lo macetero. Sí. Cuando se produce la descarga, se siente donde está la parte amarilla o se siente directamente en el ojo y en lo macetero o no. Puede ocurrir que solamente toque una sola rama y que, el, dolor, obviamente, porque el dolor fuera insufrible. Sí, sí. Fuera insufrible. Si el dolor toca una sola rama, será en esa distribución del cuerpo donde va a afectar el dolor. Me gustaría, escúcheme doctor, me gustaría que mantengan la imagen hasta que mandamos, correcto. Sí. En la rama, tal como se ve, es como si fuera, yo podría utilizar la palabra
corrientazo. Es un corrientazo. Es un De corrientazo. hecho, así es como lo define la mayoría de la gente cuando va a la consulta. Dice, yo siento un corrientazo en un área muy específica, muy demarcada de la cara. Puntual. Y en ese lugar, sí, eso es lo que característicamente hace que uno piense en el diagnóstico, porque no sería fácil determinar que se trata de una neuralgia del trigémino o que se trata de un tipo de dolor distinto. Y cuando surge se da a sí mismo como si fuera un relámpago. Es así, de corta duración y una intensidad realmente asombrosa, al punto de que la gente tiene un temor incluso a lavarse la cara cuando tiene este tipo de descarga, porque es sumamente intensa la sensación de disconfort y de dolor que provoca. Vamos a continuar en esa línea, pero antes de, ahora que usted habla de la intensidad del dolor, ¿eso podría complicar, por ejemplo, tiene conexión cerebro y podría complicar, por ejemplo, con un ACV, con algo así? Es interesante, la mayoría de los pacientes que tienen esta condición no tienen una lesión cerebral, la mayoría. Algunos van a presentar un tipo de lesión muy específica en un área que toca directamente con el origen del nervio. Este nervio parte de una estructura en la base, en el tallo cerebral que se llama mesencéfalo, protuberancia, es de donde parte este nervio y en todo su trayecto hasta salir a la parte más superficial en la cara es donde va a provocar el dolor. En su gran mayoría va a depender del lugar donde ocurra esta lesión que provoca el dolor para uno tener algún tipo de lesión que pueda ser evaluada en una resonancia magnética y por lo tanto curada, si fuera el caso. Ahí dice el nervio trigémino, es ese troncal. Sí, Y lo otro es los ramalazos. Son sus ramas. Okay. Que da y que por eso se llama trigémino, porque viene de 3 ramas que da en su etapa de origen, porque él parte de la sensibilidad de la cara, la cabeza y todo el interior de la cavidad intracraneal. Sí. Todo eso es una relación de información que él lleva continuamente. De modo tal que, por ejemplo, una persona puede tener dolor de cabeza y uno decir, el trigémino es el que está activándose, porque él es el encargado de toda la sensibilidad de la cabeza, con excepción de la parte posterior, la parte occipital. Es la única que él no interviene en cuanto a conducir la sensibilidad, tanto del dolor, del calor, del frío, como de la presión. Por ejemplo, una persona con sinusitis, que tiene un dolor también alrededor de la órbita. ¿Podría presionar el trigémino? Trigémino. Podría tener una sensación tipo dolor trigeminal. Pero que no tiene que ver con el trigémino. No tiene que ver nada con la neuralgia del trigémino, que es una condición diferente. Correcto. ¿Cuáles son las razones o causas, si cabe la expresión, que activan el trigémino? Sí, el trigémino se activa por irritación de alguna de sus ramas. Es decir, si uno pudiera sobrevivir, por ejemplo, a la experiencia de un herpes en la cara, generalmente estas lesiones posterior a su cura pueden generar algún tipo de irritación a esas ramas y producir una neuralgia posherpética, por ejemplo, que es una forma de neuralgia del trigémino. Pero igualmente también, si aparece algún tipo de operatoria dental con algún grado de exposición del nervio, por ejemplo, de la rama del nervio que tiene que ver con toda la inervación de la arcada dental, puede producir también este mecanismo de neuralgia del trigémino. De manera que la neuralgia del trigémino agrupa una cantidad muy diversa de situaciones que exponen al nervio a algún tipo de irritación o lesión y producen como mecanismo, por este mecanismo, el dolor que uno conoce como neuralgia del trigémino. Me imagino que como nervio juega un papel específico y no está suelto. Y usted hace referencia a la parte que tiene que ver con la odontología. ¿Alguno de los ramales
tiene conexión, se conecta con otros nervios. Claro que O sí. sea, Toda- repitiendo lo que usted dice, por ejemplo, si conecta con uno de dental y le topan a ese nervio, podrían estar provocando una inflamación. Podría y ser. por tanto una irritación del nervio que da paso a una neuralgia. Eso es frecuente verlo, pero casi siempre Pero son es de mejor buen que se pronóstico. quede en neuralgia y no en la neuralgia del o sería la propia neuralgia del trigémino. Es un tipo de neuralgia del trigémino, porque como neuralgia del trigémino, nosotros decimos que es cualquier dolor de corta duración que ocurra en una demarcación del trigémino. Ok. Ese es el tipo de neuralgia. Siempre de corta duración, y eso uno tiene que decirlo, porque es distinto, por ejemplo, a un mecanismo de dolor diferente que se llama algia facial o dolor facial. Ujú. El dolor facial atípico es casi siempre vinculado con algún trastorno de tipo psicosomático Ok. y es distinto, pero es dolor. Pero a diferencia de la neuralgia del trigémino, no tiene la calidad paroxística, no tiene la característica de ser de corta duración y de recuperación. Perfecto. ¿El trigémino existe en la parte derecha de la cara o hay dos trigéminos? Sí, es bilateral. O sea, ambos lados tienen un trigémino para cada lado y ambos nervios son de origen en un núcleo diferente a nivel de la protuberancia, que es el tallo cerebral. Es la parte como más posterior del encéfalo. Es lo más antes cerca que tiene a la el médula espinal, Ok. en la parte posterior. Está justamente por delante del cerebelo. Ese es el lugar donde él nace, pero ese es el lugar donde él integra toda la parte sensitiva de la cabeza, de modo tal que toda la sensibilidad de la cabeza se reúne en el trigémino. Esa es la función básica. Esa es su función. La sensibilidad de la cabeza, no de la completa. cara. Cabeza Bueno, completa. Cabeza completa, con excepción, como dije antes, de la parte posterior de la cabeza. La región posterior, la región occipital, conecta directamente con una cosa que se llama plexo cervical, que ya es la primera rama que vienen de la médula cervical. Sí. Una tontería, pero me gustaría ver su tamaño, su irradiación ahí se ve como, diríamos, bien extensa. Es extenso. Es así. Porque él parte de la parte más posterior e inferior de la cabeza, No es que es arriba, la protuberancia. No, él parte de esta parte de acá abajo. Ok. Y él asciende hacia arriba y luego sale de la bóveda craneal y da esas tres ramas. Cuando él da esas tres ramas es que reúne toda esta demarcación de la región oftálmica o periorbitaria. Doctor, ahí se está viendo perfectamente lo que usted está diciendo en estos Sí. momentos, creo. Sí, así ¿verdad? es. ¿Me lo Eso puede es- explicar ahí? Eso es a lo que nosotros nos referimos. Esas ramas que salen del cráneo van a hacerse superficiales. Y cuando se hacen superficiales por debajo de los músculos, tocan toda esa región de la órbita del ojo, de manera que uno, si tiene una lesión del ojo, uno pudiera desencadenar también una experiencia similar a la del trigémino, a la de la neuralgia del trigémino. Y igualmente también toca la frente, toca toda la bóveda craneal hasta llegar a la región posterior. Todo eso involucra el nervio trigémino. De manera que uno puede, por ejemplo, tener una lesión del cerebro, una lesión por esclerosis múltiple, y esa es la causa de una neuralgia del trigémino. Pero también uno puede tener un tumor a nivel del ángulo Que puede cerebelo-pontino presionar que presiona al trigémino. y por esta razón tener el dolor. De manera que no es correcto quedarse tranquilo porque el dolor desaparece. Uno debe promover una consulta, una evaluación que lleve a determinar el lugar donde ocurre el daño al nervio ¿Y trigémino. qué provocó ese dolor? Efectivamente. Mire, doctor, yo debo decir algo. Es un tema sumamente complejo y complicado. Sin embargo, me siento también porque usted está haciendo gala de sus conocimientos, no solamente, sino de la parte que tiene que ver con la docencia. Gracias. Parece ser que usted es un buen académico. Gracias.
Gracias, Oye, Rafael. parece ser dos cosas que se quedan para ir. Usted habla de la sensibilidad de la cabeza toda y habla, puede haber sobrecarga de sensibilidad que provoquen el corrientazo, vamos a llamarla así, y puede haber, y cómo, si tiene incidencia y si llegan hasta allá, por ejemplo, el estrés, la presión, el miedo, todo ese tipo de cosas, de Sí, traumas y... y mecanismos, Ujú. sí, por el cual uno se expone a tener una gran irritabilidad. Cuando nosotros decimos irritabilidad de un nervio, decimos una hiperfunción. Es como que él desborda el trabajo que él está supuesto a desarrollar en el cerebro. Y él, en lugar de llevar una sensibilidad normal, Hay una sobrecarga. hay una sobrecarga. Y él está llevando, interpretando de manera aberrante una sensibilidad que está supuesta a ser normal, como es por ejemplo el latido cardíaco, que uno lo experimenta en la carótida, o que uno lo experimenta por ejemplo en las arterias, no solamente del cuello, sino también a nivel de la región temporal, que es lo que la gente llama la sien. Esto puede Ese, generar también una sensación parecida, pero ese donde latido es una alerta. el latido puede no exactamente ser alerta, pero sí es el detonante. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos Bueno, pero si es un una detonante se arteria, convierte en una alerta. en el Detrás del sentido latido puede venir algo. puede venir el dolor. Entonces, Porque el dolor lo que avisa realmente es que el nervio está irritado, que el nervio está hiperfuncionando, está desbordando su capacidad de llevar una señal que es normal, que es la sensibilidad, de manera aberrante, que es el dolor. sí. Un paréntesis, no tiene que ver con la entrevista, pero por ejemplo yo siento, cuando siento los latidos ahí, si a eso son, si pueden identificarse, yo tiendo a hacer esto, apretar, paro la respiración, duro un rato, suelto y lo hago 2 o 3 veces y desaparece. ¿Eso es algo psicológico mío o podría ser que al yo detener lo que sería, lo que yo veo como, como un desagüe, lo detengo? En realidad, cuando uno hace ese tipo de maniobra, uno produce un cambio, porque es cuando uno cambia una señal por otra. Si yo, por ejemplo, tuviera un dolor de cabeza terrible que no responde a nada y me colocara hielo, por ejemplo, por decir algo, Sí, uno el entiende. efecto que tiene el hielo es real, produce un cambio y disminuye el dolor. De hecho, en las inflamaciones por lo menos Funciona. funciona bastante Funciona, bien el hielo. claro, pero él genera un impulso, él genera una sensación y esa sensación pasa a sustituir otra sensación que es la del dolor y por eso el cerebro elige cuál quiere tener y elige aquella que no le da el dolor. Por eso este mecanismo puede generar mejoría, pero hay casos donde hace lo contrario, donde en lugar de uno mejorar, lo que uno hace es que incide en que el dolor sea más severo en cuanto a su intensidad. Eso pasa, por ejemplo, con las personas que tienen arteritis o inflamación de la arteria temporal en ese lugar. Cuando uno la presiona, el dolor es mayor. Y en cambio, cuando el dolor, por ejemplo, parece ser por efecto de tensión, si uno genera algún masaje o algún efecto de relajación, eso Tiende a bajar, a disminuir. disminuye la intensidad. Es correcto eso. Usted habla de la irritación de uno de sus ramales. Eso hay que evitarlo. A toda costa. La irritación lo incomoda. Yo tengo pacientes que pierden peso porque no pueden comer, porque comer, masticar, le induce la neuralgia, le activa el dolor. Sí. Hay personas que duran meses con neuralgias, que Sí. no necesariamente tiene que ser la propia neuralgia del trigémino, porque como bien usted lo ha definido, es un dolor tan intenso que no se soportaría. Así es. Pero podría ser, por ejemplo, incluso, mire, no debo hacerlo, pero me voy a lo personal. Yo tuve una neuralgia que duró más de 6 meses Sí. y tenía conexión con la parte
oftálmica no, La rama dental. Ah, ok, ok. Puede ser. Sí, definitivamente. Y de hecho ese es frecuente en el medio. No tengo el porcentaje de la población que luego de un procedimiento dental laborioso aparece con una neuralgia del trigémino de la rama mandibular. Suelen tener buen pronóstico, pero algunos procesos no son de buen pronóstico porque cursan con un proceso inflamatorio y cuando el nervio regenera posteriormente a su destrucción inicial, lo hace de forma aberrante. Y aquello que era normal, como es la presión que uno genera cuando uno mastica sobre una cúspide, es interpretada como un dolor severo, como un dolor intenso, y eso da paso a la neuralgia. Perfecto. Los síntomas entonces ya quedan más o menos definidos. Son normalmente síntomas de dolor de corta duración, de tipo paroxístico, que desaparecen. Hay un porcentaje menor de casos, que es la neuralgia tipo 2 o episódica, donde el dolor es más incidente, recurrente, o sea, en menos tiempo aparece y tiene una intensidad mayor. Esos son de peor respuesta a tratamiento y en algunos casos necesitan tratamiento quirúrgico. ¿Nos vamos primero con el diagnóstico o nos vamos con la cura directa? Yo pienso que es bueno enfatizar, porque la población necesita entender que siempre que tenga un dolor que aparece y desaparece de mucha intensidad en el área de la cara, que a veces irradia aparte del cráneo, del cuero cabelludo, puede generar una lesión del nervio trigémino si aparece de forma con un patrón recurrente, con un patrón de corta duración en la duración y de alta intensidad en la calidad del dolor. Si aparece de esa forma, lo más probable es que sea una neuralgia del trigémino y tiene obligatoriamente que hacer una resonancia magnética cerebral dirigida a ese fenómeno. Porque el diagnóstico es a través de la resonancia magnética que se puede confirmar. Usted puede, la lesión. Sí. Sí. Ahora, es un señor que hay que ver cómo uno puede mantenerlo intacto, intocable. Sí, incluso roce físico genera el dolor. Sí. Genera el dolor. Una trompa, por ejemplo, no, de un bolseador. El afectado solamente de la barba, en algunos pacientes me dicen, eso me genera el dolor. Yo tengo pacientes que no se pueden ni lavar la cara. No, pero ahí habría entonces irritación previa. Es a lo que digo. Hay una irritación necesariamente anterior, pero hay un grupo de pacientes, por ejemplo, que solamente el nervio se irrita porque tiene un elemento vascular cercano que cabalga sobre el nervio. Tocante. Y lo toca y en momentos genera el impulso eléctrico del dolor. Y uno dice, ¿el dolor dónde está? El dolor está en el cabalgamiento. De los dos. Y hasta no eliminar ese cabalgamiento, el dolor nunca se va. ¿Cómo se elimina? ¿A través de inyecciones? ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Qué tipo de tratamiento? Hoy día hay varios métodos de hacerlo. Hay un método que es muy agresivo, que es dañar el nervio. Dañarlo significa eliminar la función que él hace, que es la sensibilidad. ¿Y cómo se hace eso? Eso se logra hacer, uno puede dirigir exactamente una aguja con alcohol absoluto o formol, inyectar el nervio matarlo y destruirlo. Uno destruye el ganglio. El ganglio es como el acopio, el centro, donde hace un relevo la corriente o el impulso eléctrico del nervio hasta llegar al lugar donde es integrado, donde se recibe esa señal. Y en ese lugar uno puede eliminar toda la sensibilidad de la cara. Eso le iba a decir. Esa es una consecuencia con mala. Esa eliminación. Es una mala consecuencia. Hay otros casos donde uno puede hacer una presión sobre el nervio con un balón, como si fuera una especie de globo, que uno infla sobre el nervio, lo presiona. Al quedar presionado durante un minuto, el nervio prácticamente pierde su capacidad de conducir, su intensidad y mejora el dolor. Amaina el dolor. Pero el dolor recurre.
el Claro. dolor reaparece porque el nervio tiene la capacidad, si uno lo daña, de regenerar y volver otra vez como Así, era antes. vuelve y tira sus ramificaciones. Exactamente igual, Ok. pero con una condición. Las fibras nuevas que regeneran a veces lo hacen de forma aberrante y generan entonces toda esta gama de síntomas que uno conoce como neuralgia del trigémino. ¿Cómo aberrante? ¿Cómo se explica? Aberrante es por el hecho de que algo que era supuestamente dado para reconocer la sensibilidad al frío, a una corriente de aire o a una corriente de calor o al roce, no está supuesto a traducir eso como si fuera dolor, que es lo que ocurre aquí. Es como que un estímulo conduce hacia una sensación distinta a la que estaba supuesta originalmente a llevar. Eso es lo que se llama aberración. Es Perfecto. como algo que cambia su naturaleza en cuanto a su función. El que ha seguido este diálogo, esta entrevista, su discurso, puede entender que inmediatamente tenga sintomatología o signos como lo que usted ha descrito, debe ir donde un neurólogo, que es el especialista. No obstante, sería difícil que alguien diga, tengo una neuralgia del trigémino. No es difícil. De hecho, la mayoría de los pacientes cuando acuden a uno, hoy día con tanta información en las redes, ya conocen algo del problema y dicen, yo he leído sobre algo que se llama neuralgia del trigémino, y lo que ellos van muchas veces es a confirmar con uno. Y claro, a seguir toda la evaluación pertinente para poder encontrar una solución. Y no se confunde ya todo lo que usted ha dicho, bastante claro, con el algia o el dolor facial, con ningún tipo de... se confunde. Pues si se confunde, vamos a ver eso después de esta pausa. Estamos conversando con el neurólogo Pedro Roa, quien es el director del Departamento de Neurología de CEDIMAT.